Este reloj le llamo Madmaster Q, el primer G-Shock con 4 sensores que lanzó Casio. En este video vamos a ver el original y la réplica. Y me dicen qué opinan sobre esta réplica. A ver, vamos a ver. Hemos colgado dos videos sobre este modelo GGB100. En la descripción pongo los links si no lo han visto. Están bien interesantes si quieren ver los detalles de este gran reloj. Y por otra parte tenemos la réplica que fue guardada y recién la muestro en video. Me costó $80. Bien caro, y van a ver por qué. El original viene con todos sus papeles, como ya saben. Vamos a ponerla a un costado y vamos a abrir el otro. Y esta es la réplica. Quiero mostrarles la fosforescencia primero. Vamos a cargarlo con la luz LED que tiene esta lámpara. No solamente es diferente la fosforescencia, sino también la luz LED de fondo que tiene ambos relojes. Solo el original tiene luz LED de fondo más la luz analógica que pinta toda la esfera, que podemos notar detalles de todo el reloj, de los números analógicos, de las manecillas, etc. Poco a poco vamos a ir conociendo esta réplica. El costado izquierdo notamos un gran parecido, los botones, los tornillos, el grosor de la caja, pero el círculo del centro es de otro color y es de diferente tamaño. Ahora vemos la esfera, que es la parte más importante del reloj visualmente. ¡Ah! Y nos damos cuenta que el segundero se ha salido de su sitio. Si se dan cuenta, esta réplica no es de calidad. Nada de calidad. Y $80 obviamente es muy caro para una réplica así, demasiado caro. Ahora, el digital es muy tenue. Los números en digital son muy tenues comparado con el original. Los números analógicos en el original son números en negrita. En cambio, las letras réplica no se parece en lo más mínimo al original. Una decepción realmente. Este medio círculo es de color rojo, pero no tiene la gracia como el original. No va. Haciendo un zoom, este color rojo no combina con el color medio rosado o fucsia de la manecilla segundero. En cambio, el original, este color rojo, aunque no es idéntico a la manecilla, sí es muy parecida. Si te fijas más, encontrarás más detalles en el fondo, como el color de los índices, por ejemplo. La palabra Mat Resist es distinta. Y no sé qué, hay como una división o un corte ahí. Me parece muy extraño que hayan hecho ese corte ahí. No me explico por qué han hecho eso. Sabiendo que hay divisiones o doblados cerca, en realidad se ve horrible. Los orificios de la correa son más separados, y acá en el original son más juntos. Acá no dice nada, acá G-Shock. Esta terminación quiero ver si se ve. No, en el original nomás está. ¿Qué más podemos ver? Acá miren, amarillo y muy sobresalido. Además que esto es transparente, ¿no? Algo muy transparente. En cambio el original no. El original tiene efecto 3D, lo cual es totalmente distinto. Lo primero que noté fue el botón central. Parece que se les olvidó hacer el mismo diseño que los otros botones. Acá no hay nada de diseño, acá sí. Me extraña porque las réplicas venían mejor. Y todo este diseño debería aplicarse acá. Respecto a estas partes, deja mucho que desear. Después veremos que no son atornillables, sino que se sacan y se ponen a presión. Y también el digital deja mucho que desear. Es como una réplica muy barata. Yo me quedaría con la correa para el repuesto, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la tapa de atrás?
Vemos que han copiado todo igualito al original, todo lo que debe decir, ¿no? Acá no dice ningún código de correa, acá tampoco. Aunque esta réplica tiene cosas interesantes, como fosforescencia, pero el digital, si lo ves de frente, no se ve nada, o de cierto ángulo. Solo se puede ver de costado. Tiene un rango de punto ciego. Vamos a desarmar la réplica para poner el segundero en su sitio y veremos qué encontramos. Vamos allá. Para desarmarlo, veamos lo siguiente. Al frente vemos 4 hexagonales y a los costados 2 en cada costado, las que están en las correas. Esos tornillos vamos a sacar, los que están en la correa. De esta forma podremos sacar la matriz. Estos hexagonales no son enroscables, se sacan jalando. Acá lo vamos a hacer un poco rápido por la incomodidad de la cámara. Ahí está. Ahí se escucha un ruido que se está moviendo, que está saliendo. Esta herramienta no la recomiendo porque puede raspar la correa. Pero como lo estamos haciendo rápido, estamos utilizándolo esto. Recomiendo esta, que es una especie de pequeña espátula. Aunque no serviría obviamente si los tornillos están muy al fondo. Entonces lo sacamos y debajo vemos unos pequeños tornillos. La correa así funciona como una especie de capucha. Los hexagonales la aseguran nomás. Para el case utilizaré este mini desarmador para los pequeños tornillos estrella. Ah, mira, pensé que después de la tapa encontraríamos la máquina, pero no es así. Vemos esta tapa de metal. En el original, al destapar este material negro, encontramos este protector plástico blanco y al sacarlo ya encontramos la máquina. La pila es grande, como todas las réplicas que hemos visto en este canal, y para sacarla destornillamos un pequeño tornillo estrella. Y la pila es, oh sorpresa, Maxell, Made in Japón. Pero en la caja donde va la pila dice Made in China. Increíble, el original también lleva esta pila grande y es el mismo código, CR2025. Para poner la pila, primero ponemos la tapa de metal, después la pila, para que quede enganchada y no se salga, y después cerramos, asegurando el tornillo. Y mediante un punzón o herramienta parecida, vamos presionando especialmente en los pulsadores de metal,
que es donde podemos hacer presión para sacar esta máquina. Pero siempre con mucho cuidado. Listo. Como puedes ver, todos los botones son pulsadores. Ninguno tiene función de giro o función de corona. He apretado sin querer el botón para sincronizar las manecillas con el digital. Si deseas, comentas para un tutorial de este reloj. Aquí está el segundero. Vamos a ponérselo. Lo ponemos y vemos que el segundero está desincronizado algunos segundos. Me animé a sincronizarlo moviendo un poco el segundero, avanzándolo. Y listo. Pero esta réplica también se puede sincronizar mediante los botones, con la función HZ que apreté sin darme cuenta hace un momento, lo cual te sincronizará el segundero, el minutero y el horario. Para armarlo se requiere bastante paciencia. Probar que todo funcione bien y que esté bien armado y listo. ¿Qué opinas de esta réplica? Déjame tus opiniones en la cajita de comentarios. Gracias por ver este video y bueno, hasta un próximo.